¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro 360. Nos reencontramos en otro capítulo en este espacio que ha abierto CNN Chile para abordar los temas vinculados al cambio climático, al cuidado del medio ambiente, a la tecnología y a mucho más. Comenzamos nuestra edición de hoy. Y vamos a partir hablando de las proyecciones que hay para esta temporada invernal 2026. Lo han bautizado como el Niño Godzilla. Se trata del nombre coloquial para describir el evento de El Niño de gran intensidad de este año. La NOAA ya ha advertido que existen ciertas condiciones que son favorables para su desarrollo y que podría ubicarse incluso entre los más fuertes registrados desde el año 1950, con todos los efectos que esto podría tener en el mundo y que, por cierto, también podrían impactar a Chile. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota, de Camila Sumastre. Agricultores en Indonesia preparando los campos de arroz ante la amenaza de una intensa sequía. Ciudades al sur de Brasil reforzando la infraestructura para enfrentar posibles inundaciones. Son algunas de las medidas que ya se adoptan en distintas partes del mundo ante la llegada de un nuevo fenómeno del Niño, un evento que, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, reúne las condiciones para convertirse en uno de los más intensos desde 1950. Los datos científicos son claros. El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses con un 90% de certeza. El mundo debe tomarlo como la alerta climática urgente que es. Las condiciones del Niño añadirán más combustible al fuego de un planeta que se calienta. A diferencia de la Niña, hablamos del fenómeno climático El Niño cuando la temperatura superficial del Océano Pacífico superan al menos 0,5 grados Celsius su promedio habitual. Un calentamiento que modifica los patrones atmosféricos a nivel global y tiene efectos concretos en nuestro entorno. En el hemisferio sur, mayores precipitaciones e inundaciones durante el invierno y temperaturas más extremas y sequías en verano. ¿Qué efectos tiene el Niño? Cuando lo acoplamos con la atmósfera, el anticiclón del Pacífico se debilita. Eso da paso a más sistemas frontales que vienen desde el sur. En algunas regiones es probable que veamos lluvias intensas e inundaciones, en otras condiciones de sequía, un aumento o una disminución de las olas de calor extremo o de la actividad de ciclones tropicales. En ese contexto, los pronósticos apuntan a un 90% de probabilidad de que durante el próximo trimestre se configure un evento del Niño moderado. Sin embargo, hacia fines de año el fenómeno podría intensificarse y dar paso a un super niño, conocido popularmente como Niño Godzilla. Un escenario cuyos efectos son inciertos dados los casos anteriores en que hemos visto grandes inundaciones como en 1982 o el de 2016, donde las precipitaciones fueron menores en la zona central, pero sí se expresaron en incendios forestales al año siguiente. La forma en que lo medimos es con la temperatura superficial del mar y cuando ya supera los 2 grados, estamos hablando de un super niño. En este caso se nos va a presentar en primavera, verano, un super niño. Durante el invierno va a ser un niño débil a moderado. Del que se tiene bastante memoria fue justamente el año 2015 que tuvimos este Niño Godzilla. Fue bastante importante a nivel de temperatura superficial del mar, pero eso no trajo mayores precipitaciones a Chile central y de hecho el año terminó con un déficit de precipitación. Aunque todavía no es posible anticipar con precisión su impacto, los especialistas coinciden en que eventos como inundaciones, aluviones, incendios forestales o sequías podrían ser esperables y verse incrementados como efectos del calentamiento global. Un escenario especialmente preocupante si se considera que 2025 cerró como uno de los 3 años más cálidos desde que existen registros. El cambio climático está teniendo un impacto en la probabilidad de que se generen ciertos tipos de fenómenos extremos. El Niño puede suponer un impulso adicional a la intensidad de una ola de calor, sequía o un episodio de precipitaciones extremas. Pero los efectos del Niño no se limitan al clima. También pueden impactar en la salud. El aumento de las temperaturas y las alteraciones en las precipitaciones pueden favorecer la propagación de enfermedades. El fenómeno del Niño podría agravar la amenaza en general, más enfermedades relacionadas con el calor, una mayor propagación de enfermedades transmitidas por vectores y una mayor presión sobre los sistemas de alimentación y agua. En la región de Latinoamérica, uno de los países que históricamente ha resentido estos efectos es Perú, país donde los eventos más intensos han estado asociados a aluviones, desbordes de ríos e incluso brotes de enfermedades.
históricamente en la costa de Perú ha traído condiciones de grandes aluviones, crecidas de los ríos, incluso el cólera que se manifestó en los años 80 tuvo que ver con condiciones del Niño. Es un problema, puede traer incluso problemas sanitarios en la costa de Perú y por alcance podría llegar algo a Arica, porque efectivamente en el verano, por ejemplo, nos pasa mucho en el Valle de Azapa, está la producción de tomate. Esos tomates o los materiales orgánicos y eso se van a los ríos, hay condiciones de pudrición. Y es que los impactos son sistémicos. A los eventos climáticos se suman las consecuencias económicas. Un estudio publicado en la revista Science estima que el Niño de 1997 y 1998 provocó pérdidas globales cercanas a los 5,7 billones de dólares. En Chile, analistas del Banco Central estiman que un episodio de estas características podría restar hasta 0,5 puntos porcentuales del PIB durante los primeros 6 meses tras su llegada. La agricultura, generación energética y pesca aparecen entre los sectores con mayor fragilidad. Los efectos más probables que tenga este fenómeno del Niño son sobre pequeños pelágicos, particularmente la anchoveta y la sardina, que se espera que de alguna forma no estén disponibles, desaparezcan de alguna forma de la zona norte principalmente, donde hay mayor efecto. Esto puede ser porque estas especies, como son sensibles a la temperatura del mar, viajen más a zonas más frías, donde generalmente viven. Un escenario que ya se dio con atención por la entidad. Hay que mantenerse atento, por lo que te decía antes, de que están interactuando dos fenómenos climáticos simultáneamente y la evidencia muestra que los efectos pueden ser bastante distintos y hay que enfocarse en el episodio a medida que se materialice. Fenómeno natural del Niño cuyos efectos se espera que nos acompañen hasta el invierno de 2027. Impactos que no solo se reflejan en el clima, sino que también alteran el equilibrio de los ecosistemas en todo el planeta. Les propongo el siguiente ejercicio. Quiero que imaginen cómo sería el mundo si, en vez de resolver nuestros conflictos peleando, lo hiciéramos abrazándonos. Para algunas personas esto podría resultar un poco incómodo, es cierto, pero sin duda también esto podría aportar a nuestra sociedad, o al menos así lo entiende también nuestro ser fantástico de la semana, los bonobos. Estos son los menos conocidos de los grandes simios, quizás los más malentendidos y nuestros parientes vivos más cercanos, los que estamos viendo ahí en pantalla. Habitan únicamente en las selvas tropicales al sur del río Congo y comparten cerca del 98,7% de su ADN con nosotros, 98,7%. Y esconden un mundo social que es fascinante, porque rompe todos los moldes de lo que sabíamos respecto a los simios. Aunque parezcan una versión pequeña del chimpancé, en realidad son una especie distinta. Ambos pertenecen al género Pan y compartieron un ancestro común, pero luego se separaron hace alrededor de 1 a 2 millones de años, cuando algunos de ellos cruzaron el río Congo y quedaron aislados en la zona sur. Se les distingue así por su menor tamaño a los bonobos y sus orejas negras. Su organización social, como les decíamos, es realmente fascinante. Miren, las sociedades bonobo están lideradas por un grupo de hembras conectadas sexualmente entre sí y cuyos vínculos sostienen toda la estructura social, la cual es profundamente matriarcal, a diferencia de los chimpancés o de los gorilas, por ejemplo, donde domina en realidad el macho. En los bonobos manda la hembra. Curiosamente, los machos permanecen unidos a sus madres toda la vida, mientras que son las hembras las que migran de su grupo natal durante la adolescencia, siendo siempre bien recibidas por sus nuevos compañeros. Pero eso no es todo. Entre los bonobos, los encuentros homosexuales son incluso más comunes que los encuentros heterosexuales. La mayoría entonces son bisexuales y muchos científicos creen que el sexo no cumple solo una función reproductiva, sino también social. Sirve para reducir tensiones, para reconciliarse, para fortalecer amistades y para mantener la armonía del grupo. En su mundo, la diversidad sexual entonces no es la excepción, sino que es la base misma de la convivencia. Y así su fama de pacíficos es bien merecida. Son más sociables y más tolerantes que los chimpancés. Y en lugar de pelear, recurren al contacto físico para calmar tensiones.
Viven en comunidades de 30 a 80 individuos, son enormemente empáticos e inteligentes y cumplen un rol que es clave también en su ecosistema. Al alimentarse sobre todo de frutas, dispersan semillas por el bosque y de esa forma van favoreciendo también su regeneración. Hoy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los clasifica como en peligro de extinción y están amenazados, no es ninguna sorpresa, por la caza furtiva, también por la pérdida de su hábitat y enfermedades como el ébola. Una razón más entonces para reivindicar a estos simios empáticos, matriarcales y profundamente libres que nos recuerdan que la diversidad y que el afecto también son parte de nuestra propia historia evolutiva. Después de revisar el Ser Fantástico de esta semana, vamos a ir a otro tema. Fue en abril de este año que un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius tuvo todos los ojos del mundo encima. Y claro, no era cualquier tipo de hantavirus, era la cepa Andes, una que puede transmitirse entre humanos. Una situación que estuvo bajo la mirada de todo el mundo, pero particularmente de la ciencia, que aún sigue estudiando este caso. Según nuevos estudios, esta cepa tendría un mayor periodo de incubación y además puede que no se haya originado en Ushuaia, al extremo sur de Argentina, como se había propuesto inicialmente, sino que la evidencia genómica de este virus estaría en nuestro lado de la cordillera, en Meliquina, al sur de Chile. ¿Qué es lo que significa esto para el virus? ¿En qué consisten también los nuevos antecedentes? Francisco Verdejo nos cuenta la siguiente nota. Con trajes sanitarios y escolta policial, descendieron los pasajeros del crucero MV Hondius en las Islas Canarias. Lo que empezó como vacaciones terminó en una emergencia de salud pública. 13 pasajeros y tripulantes contrajeron la cepa Andes del hantavirus, la única que se transmite de persona a persona. Todo se remonta a este lugar, Ushuaia, al extremo sur de Argentina. El caso índice, una pareja holandesa que zarpó desde esta localidad luego de recorrer Uruguay, Argentina y Chile durante 4 meses en una casa rodante. Según la hipótesis inicial, la pareja se contagió en Ushuaia. Sin embargo, hay un detalle que causó ruido entre los científicos. Llegaron a la localidad el 29 de marzo y apenas 5 días después, uno de ellos presentó los primeros síntomas. De acuerdo a los antecedentes, los días no calzan con el periodo de incubación conocido para el virus. Como el primer individuo que se enfermó, el caso índice en este caso, se infectó, o sea, mostró síntomas el 3 de abril, digamos, en el caso del buque, si vos mirás 7 días antes, sí, más o menos lo que ves es que 7 días antes el individuo no estaba en Ushuaia, estaba en el Uruguay. El periodo de incubación, si fuese ese el lugar de contagio, sería bastante corto. Sin embargo, y algo más importante, es que hasta la fecha no se han detectado ni roedores contagiados ni casos en personas de hantavirus, ni en Ushuaia ni en la región chilena que está como cerca, que es la región de Magallanes. No se han detectado casos en los últimos 10 años de hantavirus. Con estos antecedentes, investigadores chilenos y argentinos decidieron ir más allá. Rastrearon la evidencia genómica del virus. Y eso es como leer el código de barra que tiene el virus. Y con el código de barra nosotros lo comparamos a los otros códigos de barra que están publicados y así podemos ubicar a cuál se parece más y poder localizar de dónde viene. Así, descubrieron que el virus que provocó la muerte del matrimonio era muy similar a la de un brote ocurrido en 2018 en Villa Meliquina, una localidad de la provincia de Neuquén, Argentina. Por ese lugar pasó la pareja y estuvieron las primeras 2 semanas de febrero, o sea, casi 2 meses antes de presentar síntomas. El código de barra del virus Anta, que se identificó en el brote en el crucero, es muy similar al código de barra que tiene el virus Anta de casos previos en la provincia de Neuquén y en la región de la Araucanía. Entonces eso nos hace suponer que lo más probable es que el origen de ese virus sea de esa zona. Con estos antecedentes se comienza a descartar que las víctimas contrajeran el virus en Ushuaia, pero permite que se desprendan nuevas hipótesis que podrían cambiar el estudio de este caso y del hantavirus.
La primera que revisaremos sigue la pista de un roedor. Los investigadores plantean la posibilidad que uno se subiera a la casa rodante en la que viajó el matrimonio. Si bien coincide con la información genómica, no hay pruebas epidemiológicas que confirmen esta teoría. Sin embargo, no se han visto huellas de roedor en esa casa rodante. Por lo tanto, hoy en día realmente no tenemos una respuesta al origen, el momento o la región específica de contagio. Ante la falta de confirmación, aparece otra hipótesis. Antes de ir a Ushuaia, la pareja pasó por Mendoza y recorrió el norte de Argentina hasta llegar a la provincia de Misiones, cercana a la frontera con Paraguay y Brasil. En ese caso, otra hipótesis es que se hayan contagiado en alguna de estas zonas. Sin embargo, no se han reportado casos de hantavirus con información genética similar. La otra hipótesis es que el contagio haya ocurrido en la zona más norte, en la zona de Salta, Corrientes de Argentina, que es donde también anduvieron el caso índice, pero la evidencia genómica ahí no nos apoya en esa hipótesis. Entonces coincide con la parte epidemiológica del periodo de incubación, pero no la parte genómica. La evidencia genómica y epidemiológica tienen que conversar y contar una misma historia para poder decir. Con esto aparece la tercera hipótesis. Volvemos a los antecedentes genómicos que coinciden con el brote de Neuquén de 2018 y que también afectó a zonas de la Araucanía en Chile. Esta teoría plantea que la pareja se contagiara cuando pasaron por allí en febrero. De ser así, sigue un caso inédito. Un contagio de hantavirus con 60 días de incubación, algo que jamás se ha registrado y que provocaría un cambio en el control del virus. En el caso que tuviéramos conocimiento con certeza de que este periodo de ventana puede ser mayor y aproximarse, por ejemplo, a los 60 días, como es el caso que ahora se está planteando como posible, no es el más probable, pero sí como posible, esto cambiaría dramáticamente las reglas del juego porque nos obligaría a tomar periodos de cuarentena más largos. El tiempo de incubación más largo que se han reportado son de 48 días, que son como ya, en inglés se dice outliers, muy extraños, y 60 días sería aún más llamativo. Actualmente se está realizando una vigilancia activa en localidades de Chile y Argentina para ampliar las muestras de ADN que se tiene de distintos hantavirus. Según especialistas, hay alrededor de 100 secuencias en la literatura científica, pero probablemente muchos más que aún no han sido captados. Entre esos, uno que logre mayor coincidencia al del brote del crucero. Vamos a ir a buscar en cada una de las regiones en donde los casos índices han pasado por zonas en donde sabemos que hay presencia del roedor y presencia del virus. Eso puede ser en la zona de Mendoza, en donde estuvieron circulando a mediados de febrero, o en la zona de Maule, en Chile, en donde estuvieron circulando unos días antes, para ver dónde encontramos los casos más cercanos. Mientras, investigadores y autoridades siguen reconstruyendo la travesía de la pareja por medio de la información disponible en pasos fronterizos, geolocalizando las imágenes que tomaron en su viaje e inspeccionando la casa rodante en la que viajaron. Antecedentes que buscan reconstruir con precisión un brote inédito, cuyo análisis permitirá fortalecer el conocimiento sobre este virus y aportar evidencia clave para mejorar su vigilancia, prevención y respuesta sanitaria. Hagamos una pausa, nos vamos a un corte muy breve y volvemos de inmediato. Seguimos con más de Futuro 360. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. Hace unos días nada más, en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer anunciaba la prohibición del acceso a redes sociales para los menores de 16 años. Una medida que evidentemente resuena en todo el mundo. No es el primer país que está avanzando en esta línea. Australia fue quien tomó la delantera en esta materia y otros países ya empiezan a replicar esta legislación que lo que busca finalmente es tratar de poner coto en el acceso a las redes sociales a los menores de edad, entendiendo que ya hay, pareciera, bastante evidencia respecto a cuán perjudicial puede ser el acceso a estas plataformas por parte de menores de edad, en una etapa además
crítica desde muchos aspectos, desde la formación neurológica hasta aspectos también, por supuesto, de personalidad y emocionales. Por eso hemos invitado a nuestro estudio aquí en Futuro 360 al doctor médico psiquiatra de niños y adolescentes formado en la Universidad de Chile, el doctor Elías Arap está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias Sebastián, por acompañarnos en esta conversación. Usted lleva además 20 años o más, si me equivoco, estudiando la relación entre el impacto de las pantallas, posteriormente de las redes sociales, en el desarrollo y la salud mental de los menores. Así que tiene harta experiencia en el tema y ha visto esa evolución y eso me parece súper interesante, doctor, y me gustaría partir por ahí respecto a cómo hoy día se está abordando este tema a la luz de lo que ha pasado en estas décadas de desarrollo de este tipo de tecnologías. ¿Cómo definiría usted el momento en el que estamos frente a este problema? O sea, estamos frente a una epidemia de salud mental, donde tenemos muchos niños y adolescentes con cuadros graves que han ido incrementándose. Por supuesto que la pandemia influyó en eso, pero otra de las cosas que también influyó de manera significativa es la hiperconectividad que ha habido en estos últimos años. Hiperconectividad que durante la pandemia era comprensible y incluso era deseable, a ratos, deseable, ¿no? Pero que se ha visto que eso no se ha producido una disminución después de eso, sino que por el contrario, ha seguido produciéndose un incremento tanto en el acceso, en el tiempo y en los tipos de aplicaciones que están usando los niños y los adolescentes. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿por qué usted se habla de una epidemia de salud mental? Porque tenemos una cantidad de pacientes que estamos alrededor del 30-35% de los niños y adolescentes con problemas de salud mental. ¿Eso en el mundo o acá en Chile? Acá en Chile. Acá en Chile. Que muchos de ellos sin acceso a tratamiento, muchos de ellos con alto nivel de sufrimiento y que lamentablemente tiene mortalidad. Doctor, esas cifras que usted menciona para el caso chileno, me da la impresión, ¿son similares en el mundo? Chile en general es un país que tiene cifras bien altas, lo que significa que es una urgencia sanitaria, a mi entender. Claro. Y ese enfoque es muy interesante y ya vamos a llegar pronto a la discusión sobre estas legislaciones que están surgiendo en distintas partes del mundo. Pero ese enfoque que usted plantea es súper interesante porque nos lleva a la conversación de salud mental directamente. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia hoy día, doctor, respecto al vínculo entre esta epidemia de salud mental y el uso de pantallas o esa hiperconectividad, como usted bien la define, como una potencial causante de esa epidemia? Cuando vemos los pacientes en la consulta, un porcentaje significativo de ellos tiene un alto consumo de medios tecnológicos, lo que pudiese en algunos casos ser el origen y en otros ser el amplificador. ¿Qué sabemos respecto al uso de las pantallas en la salud mental? Que afecta primero la concentración. O sea, a mayor tiempo en pantalla, los niños y los adolescentes tienen mayores dificultades para la concentración, para mantener la atención sostenida y para el control inhibitorio, ser capaz de mantener el foco sin distraerme por cosas que están pasando. Eso tiene un impacto también en la regulación emocional, porque la corteza prefrontal es la que nos ayuda a que nuestras emociones estén bajo control. La corteza prefrontal se termina de desarrollar a los 25 años. 25 años. Y durante la adolescencia, la parte emocional, el sistema límbico, está bastante maduro. O sea, metafóricamente tenemos un muy buen motor con frenos que están en construcción. Los dispositivos electrónicos afectan, por un lado, hiperestimulan el sistema límbico, el motor, digamos. el motor, pero además daña los frenos. Por lo tanto, se produce un doble efecto. Claro. ¿En qué se traduce eso? En desregulación emocional, como decíamos recién, en ansiedad, en depresión, en baja autoestima, en problemas conductuales, en trastornos de alimentación. Está asociado también en el largo plazo a consumo de sustancias, adicciones, otro tipo de adicciones, como adicciones conductuales, a la pornografía, a las apuestas en línea, a los videojuegos, etc. O sea, hay evidencia suficiente, digamos, para establecer dicha conexión. Y me gustó mucho la analogía que hace, y tomando eso como para seguir la conversación.
Digamos, este motor lo estamos acelerando más. Estamos acelerando el motor y estamos dañando los frenos. Dañando los frenos al mismo tiempo. Ajá. En términos de la conformación neuronal, digamos. Exactamente, porque de además, nuestros adolescentes. cuando hablamos de niños y adolescentes, estamos hablando de cerebros que son plásticos. ¿Qué significa eso? Que se van a ir desarrollando dependiendo de los estímulos que les demos. Y cuando le damos estímulos, por ejemplo, el de las redes sociales, las redes sociales van cambiando muy rápido de contexto. ¿Qué significa eso? Significa que nos ponen un video A, 3 segundos después un video B que no tiene mucha relación, por lo tanto nos distrae. Por lo tanto, se estimula la distractibilidad. Pero además de esos videos que estamos viendo, solo el 10% nos interesa. Y esos son los que nos generan las descargas de dopamina y que nos hacen querer más y más y más. Y por eso que uno sigue con ese scrolling eterno. El scrolling es infinito. Claro. Uno puede estar eternamente. Y el problema es el diseño, en el fondo. Son plataformas que están diseñadas para maximizar nuestro tiempo de uso. O sea, están diseñadas para ser adictivas. Claro. Y eso hace una tremenda diferencia respecto a otros saltos tecnológicos que se pueden haber producido en el pasado. Por ejemplo, cuando nosotros probablemente éramos niños y veíamos tele, nuestros papás también nos decían que no viéramos tanta tele porque eso podía afectar tu cerebro. Pero claro, tú veías determinados monitos, los Picapiedras, los Supercampeones, lo que fuera, y el asunto tenía una duración limitada. Era finito. El capítulo, claro, duraba 30 minutos, se acababa la tanda y luego venía otra programación ya más enfocada probablemente en un público adulto y terminaba. Acá no, acá hay un consumo y un acceso más bien de contenido infinito. Y son acceso a contenido en un cerebro que no tiene la capacidad biológica de frenar. Por lo tanto, el riesgo es mucho mayor. Claro. Y ahí está el problema del daño de los frenos, digamos, ¿no? Y ahí está el problema del daño, en el fondo, y eso lo vemos en la clínica. Hemos tenido un aumento de los niños con dificultades en la concentración en estos últimos años de manera exponencial. Pero no solo se afecta la concentración, se afectan áreas que son bastante importantes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, se afectan las habilidades sociales. Porque las habilidades sociales requieren roce, requieren pequeños conflictos que los vamos resolviendo. Pero si yo no tengo roce, yo estoy constantemente mirando algo que me deja detenido pasivamente y además me hace sentir bien, no practico esas habilidades. Por lo tanto, un cerebro que está menos entrenado. Se reduce el tiempo que los niños hacen actividades. Se reduce el tiempo que están con otras personas. Por lo tanto, se alteran los vínculos. Claro. Y si se alteran los vínculos, se altera otro elemento que es importante, que es el desarrollo de la empatía. ¿Cómo se produce el desarrollo de la empatía? A través de varios mecanismos, pero uno de los que a mí más me gusta son las neuronas en espejo, que son las encargadas del aprendizaje por imitación. Y cuando uno ve a un bebé y le sonríe, el bebé sonríe. Y se activan en general las mismas áreas cerebrales. Pero para que se activen esas neuronas, necesitamos tener contacto visual, necesitamos mirarnos a la cara. Claro. Por lo tanto, ¿qué pasa si son niños que no están expuestos a ese tipo de estímulo? Esas áreas no se desarrollan. Exacto. Doctor, volveremos pronto a esta evidencia y a los efectos que generan las redes, pero me parece que hay suficiente contexto como para que abordemos la solución que se está proponiendo afuera también. En el Reino Unido, como decíamos, se ha presentado esta idea para limitar el acceso a las redes sociales, específicamente a las redes sociales, no necesariamente al aparato, hasta los 16 años. Australia ya había seguido un camino similar. ¿Qué es lo que ha pasado con estas legislaciones, por ejemplo, en el caso australiano? ¿Ha dado efectos o no? ¿Cuál es su visión sobre estas medidas? A ver, yo creo que para poder enfrentar esto necesitamos tener un enfoque que es sistémico, donde las leyes son necesarias, yo creo que son muy necesarias, pero si solo hacemos leyes y no hacemos educación es insuficiente, si no tenemos políticas públicas de salud, de educación, conciencia familiar y también que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad que tienen, digamos, donde tienen que hacerse cargo un poco de el chequeo de la edad, en el fondo el scrolling infinito, los lot boxes, que son estas cajas de recompensa que favorecen, claro. y más aún ahora que estamos en el Mundial, la epidemia de adicción a las apuestas que hay a través de las plataformas online, especialmente en adolescentes. Ahora, ahí entramos con un primer problema, que probablemente el modelo que han diseñado las mismas empresas tecnológicas a cargo de estas redes sociales
es el contrario, o sea, diseñan un sistema que lo que busca es captar tu atención la mayor cantidad de tiempo posible, que tú estés en ese círculo infinito del scrolling y que pases la mayor cantidad de tiempo conectado a esas plataformas. Ahí está el modelo de negocio. Entonces, es difícil delegar en ellos algún tipo de responsabilidad cuando lo que buscan es completamente lo contrario a lo que uno desearía. O sea, pero cuando yo hago un producto, pensemos que en vez de ser redes sociales, es tabaco. Okay. O sea, hace 50 años atrás, el tabaco se vendía y se ofrecía como cura para enfermedades, para las embarazadas, para los deportistas, sin ninguna evidencia al respecto. Nos demoramos casi 50 años en poder legislar respecto al impacto que tenía el tabaco en términos del desarrollo de cáncer, accidentes vasculares, infartos y una serie de otros problemas de salud. Sí. Y las empresas sí tienen una responsabilidad, que empezaron a ser exigibles. Y yo creo que hoy deberíamos hacer un poco lo mismo. Ya en Estados Unidos ha pasado y en otros países donde a través de juicios, las empresas han tenido que indemnizar. Por lo tanto, tenemos que usar un principio de precaución. O sea, que las mismas empresas nos demuestren que sus plataformas generan bien y no hacen daño. Ajá. Y eso, para eso existe la evidencia. El peso de la prueba está en ellas. Exactamente, no en nosotros. Que si bien hoy tenemos, quizás a lo mejor todavía no es completamente causal, pero yo creo que si esperamos a que sea causal, vamos a sacrificar una generación completa. Claro. Ahora, el problema quizás... Volviendo a lo que tú me dices, o sea, me parece prudente, ni siquiera me parece exagerado que las redes sociales sean para los mayores de 16 años, en el contexto como están ahora, por todo el impacto que vemos en el día a día. O sea, es decir, ¿usted avanzaría en esa legislación, por ejemplo, para el caso chileno también? ¿Cree que es un camino que hay que evaluar también? O sea, nosotros estamos trabajando junto a la Sociedad de Pediatría y otras sociedades científicas en crear unas recomendaciones chilenas respecto a qué es lo que dice la evidencia en este tema. Y efectivamente una de las propuestas es que las redes sociales sean para mayores de 16 años también. Y esperamos que eso tenga buena acogida en los legisladores y en el público en general. Es bueno darle perspectiva también a estas cosas, doctor, a la luz de lo que pasó con el tabaco, por ejemplo. Hubo mucha resistencia a legislar sobre el consumo de tabaco, pero finalmente la batalla se ganó y hoy día parece absolutamente razonable haber hecho todo lo que se hizo para limitar dónde se puede fumar, quiénes pueden fumar, etc. ¿Qué es lo que está en juego en este caso? En juego están cosas que son fundamentales, que son los cerebros en desarrollo. En el fondo, lo que nosotros estamos trabajando y abogando no es por prohibir la tecnología, no es por demonizar la tecnología, es por cómo Chile puede tener una ley de neuroprotección. O sea, hoy tenemos litio, tenemos cobre, pero nuestro principal capital social es el cerebro de las generaciones emergentes. Y si no somos capaces como sociedad de cuidar los cerebros de niños y adolescentes, va a ser imposible que salgamos de nuestra situación de subdesarrollo. O sea, lo que está en juego a nivel país es eso, y a nivel individual también es el futuro de esos mismos niños y sus capacidades. Exactamente, porque además se nos viene otro gran desafío, que ha habido un boom en este último tiempo, que es la inteligencia artificial generativa, que también hemos visto Le iba a preguntar sobre eso también. Que genera problemas, y por un lado problemas, pero por otro lado también se dejan de desarrollar las áreas que son claves. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, porque en el fondo, cuando yo tengo un problema complejo, si lo paso por mi corteza prefrontal va a generar conexiones neuronales que me va a dar una idea, buena o mala, me va a dar una idea. Si yo lo hago repetidamente, esas redes neuronales se van a fortalecer. Pero si yo delego ese proceso en una inteligencia artificial generativa, esas neuronas no se van a activar. No va a haber consumo de glucosa en esas neuronas. Y si no hay consumo de glucosa en esas neuronas van a entrar en reposo, que es lo que se llama la poda neuronal. Esas neuronas van a desaparecer, porque estamos en la adolescencia en periodos que son críticos para el aprender ciertas capacidades. Claro. ¿Y en ese sentido podríamos estar incluso frente a ciertos cambios evolutivos, eventualmente? ¿A largo plazo? Involutivo. Involutivo en este caso. Exactamente, porque si perdemos nuestra capacidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas complejos, la capacidad de empatía, perdemos
probablemente lo que nos diferencia de los otros mamíferos. Claro. El otro día leí una frase que no sé si a usted le hace sentido o no, pero que podríamos estar en presencia de la siguiente generación como la primera, la que marque un hito en términos de capacidades cognitivas, como la primera que da un paso atrás respecto a sus antecesores. Eso ya está ocurriendo. En un estudio, no recuerdo bien, creo que es de la Universidad de Stanford, que evaluó a la generación actual y es la primera generación en la historia de la humanidad que es menos inteligente. Ser inteligente es uno de los elementos de nuestra humanidad. No es el único, pero es un hallazgo. Pero tal cual, como aparecía en la encíclica, estamos perdiendo, comillas, humanidad. Y que finalmente nos estamos transformando en una sociedad que es mucho más egocéntrica, egoísta, poco colaborativa y cada vez más individualista. Sí. Y en el fondo hemos sobrevivido gracias a que en otras épocas hemos sido tribus y como tribu hemos podido ir progresando. La colaboración creo yo que trae muchos mejores resultados que la sola competencia. Así ha mostrado la experiencia por lo menos, ¿no? Por lo menos eso dicen los bosques nativos que han colaborado durante millones de años y han logrado sobrevivir a pesar de nosotros. Y una buena perspectiva para la discusión que vendrá acá en Chile también, ¿no? Sobre cómo abordar efectivamente este asunto y si es que estamos a tiempo de hacerlo. Y eso, o sea, yo creo que yo soy optimista en eso. Yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Lo que yo no quiero es que nos demoremos 50 años en esto. Claro. Y como pasó con el tabaco, por ejemplo. Y justamente es cómo podemos pensar en qué queremos de Chile en 50 años más, cómo queremos ser. Y cuál es lo que tenemos que cuidar versus cuál es lo que podemos sacrificar. Y yo no sacrificaría los cerebros de los niños y de los adolescentes, bajo ningún punto de vista. Si hay alguna riqueza que hay que cuidar es precisamente esa. El doctor Elías Jarab, médico psiquiatra, ha estado con nosotros aquí en Futuro 360. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Futuro 360. No se vayan. Ya estamos de vuelta, seguimos en Futuro 360. Científicos de la Universidad de Columbia lograron modificar con mayor precisión el ADN de embriones humanos utilizando una nueva generación de herramientas genéticas para aquello. El hito reabre una discusión que lleva más de una década dividiendo a la comunidad científica sobre si estas tecnologías permitirán o no prevenir enfermedades hereditarias o si acercan la posibilidad de intervenir en características humanas antes del nacimiento. Los detalles en el siguiente informe de Consuelo Saavedra. Corregir una enfermedad hereditaria antes de que una persona nazca era, hasta hace pocos años atrás, ciencia ficción. Hoy, sin embargo, esa posibilidad está un paso más cerca de convertirse en realidad. Pero este avance abre una pregunta que la sociedad aún no logra responder. ¿Dónde se pone el límite? La discusión volvió al centro del debate luego que The New York Times publicara un artículo sobre un estudio de la Universidad de Columbia, liderado por el genetista Dieter Egli. Su equipo logró corregir una mutación responsable de una enfermedad hereditaria en embriones humanos, mediante una nueva técnica de edición genética mucho más precisa. Los embriones no fueron implantados, por lo que no hubo embarazos. El avance representa uno de los hitos científicos más importantes en esta área durante los últimos años. Hoy día tenemos la tecnología para hacer el diagnóstico y poder implantar un embrión sano, pero los embriones que vienen con la enfermedad no los podemos mejorar. En cambio, esta técnica, sí. Hoy, cuando una pareja se somete a un tratamiento de fertilización in vitro, los especialistas pueden identificar qué embriones portan una enfermedad genética, pero aún no pueden corregir esa alteración. Precisamente eso es lo que busca resolver esta nueva técnica, que utiliza una versión mejorada de CRISPR, una herramienta de edición genética que revolucionó la biología molecular. La idea, o por lo menos lo que quieren hacer de todas formas, es que como los puntos, uno podría como reemplazar el punto propiamente tal, no la secuencia entera, sino el punto mismo. Sacarlo, ponerlo y solamente hacer ese reemplazo. Con eso, en teoría, debería ahorrarse muchísimo daño en el embrión. Pero una cosa es lograrlo en un laboratorio y otra muy distinta es demostrar que estos cambios son completamente seguros, tanto para la persona como para las generaciones que vendrán después. Es como un efecto dominó. Si cambias uno, puede cambiar los genes que están cerca.
y entonces no sabemos qué consecuencias puede tener eso a largo plazo, tanto en esos niños como en los hijos de esos niños. Esa es precisamente la razón por la que la comunidad científica mantiene la cautela. Editar un embrión significa modificar las células que darán origen a todos los órganos del cuerpo, incluidos futuros óvulos o espermatozoides. Es decir, cualquier cambio podría transmitirse a las siguientes generaciones y alterar artificialmente los mecanismos de la evolución que aún no comprendemos bien. Por ahora no existe consenso respecto de la bondad de hacer una intervención genética embrionaria, porque la técnica no está absolutamente lista respecto de cuál es la seguridad, garantías de que esta intervención genética no me va a cambiar otros territorios del mapa genético de ese embrión. Pero no es la primera vez que la edición genética de embriones ocupa el centro del debate. En 2018, el científico chino He Jiankui anunció el nacimiento de 3 niñas cuyos embriones habían sido editados genéticamente con el objetivo de hacerlas resistentes al VIH. Pero el experimento fue ampliamente rechazado por la comunidad científica, ya que ignoró normas éticas y protocolos básicos de la investigación. Cuando él presentó sus datos en un congreso fue una sorpresa a nivel mundial. Se saltó etapas básicas, que es una buena investigación preclínica, por ejemplo, en laboratorio o en animales de investigación para poder ver cuál era el futuro. Y de paso, creó muchísimos embriones que con la manipulación fueron destruidos, porque de todos los que fueron fecundados y manipulados, solo algunos llegaron a implantarse y desarrollarse. Entonces hizo, yo diría, todo mal. Pero las niñas nacieron sin VIH, por eso el debate ya no se limita a la seguridad, sino que también plantea interrogantes éticas. Porque si algún día esta tecnología demuestra ser efectiva, la pregunta será inevitable: ¿quién decidirá para qué usarla? Una cosa es intentar, mediante ingeniería genética o edición génica, corregir una condición letal, y otra distinta es usar la misma tecnología para intentar manipular a ese embrión humano para que exprese ciertas características que para los padres son deseables. Y esa posibilidad ya comenzó a tomar forma fuera de los laboratorios académicos. Mientras la Universidad de Columbia busca corregir enfermedades hereditarias, empresas privadas ya comercializan tecnologías capaces de analizar miles de características genéticas de embriones obtenidos mediante fertilización in vitro. Si bien no editan genes, estas herramientas prometen entregar cada vez más información para decidir qué embrión elegir. Ayudamos a los padres a tener el mejor bebé posible. Lo que hacemos es ampliar esta prueba genética ya existente que se realiza en los embriones y proporcionamos el perfil genético completo de los embriones de una persona. Así que en lugar de enfocarnos solo, por ejemplo, en algo como el síndrome de Down o el sexo del bebé, nos enfocamos en cosas como el cáncer, la diabetes, la esquizofrenia, el Alzheimer, la estatura, el coeficiente intelectual, el color de los ojos, el color de cabello, y toda esta información puede ser utilizada por los padres para tomar una decisión informada y sobre qué embrión desean transferir. Si bien no editan genes, esta herramienta promete entregar cada vez más información para decidir qué embrión elegir. Para Egli, el objetivo sigue siendo evitar enfermedades hereditarias devastadoras, pero la velocidad con la que avanza la tecnología genética impone una discusión más allá de la ciencia. Plantea definir los límites, porque la verdadera pregunta ya no es si podremos modificar el ADN humano, sino quién decidirá cuándo hacerlo y con qué propósito. La pregunta profunda, yo creo que más que normativa y cómo prohíbo y cómo lo hago como para producir todo, es realmente qué humanidad queremos construir. El debate ya salió del laboratorio y mientras la ciencia busca responder qué es posible hacer, como sociedad debemos decidir qué estamos dispuestos a aceptar. Vamos a nuestro segmento de buenas noticias de esta semana. Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet mostró que la ley de etiquetado de Chile produjo una reducción significativa del exceso de peso en niños y niñas de entre 4 y 6 años. La investigación fue liderada por la Universidad Adolfo Ibáñez, el INTA de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte. Esta normativa, implementada en 2016, introdujo los reconocibles sellos negros alto en, además de restricciones al marketing y la prohibición de venta de productos regulados en establecimientos educacionales. Y todo esto con un objetivo: combatir la obesidad infantil.
Fue uno de los primeros esfuerzos a nivel mundial por aplicar simultáneamente múltiples políticas de alimentación saludable. El estudio analizó datos de más de 300.000 niños y niñas entre 2012 y 2017, comparando a quienes no estuvieron expuestos a la ley con quienes comenzaron su escolaridad después de la entrada en vigencia del etiquetado. Los resultados generales mostraron disminuciones estadísticamente significativas del exceso de peso infantil. En un grupo expuesto durante prekinder y primero básico se vieron los mayores efectos. Las niñas mostraron una probabilidad un 2,85% menor de presentar exceso de peso, frente a los niños con 2,4%. Según la doctora Camila Corbalán, directora de CIAPEC INTA, este estudio demuestra que la ley logró modificar tanto las conductas de los consumidores como aquellas de las empresas. Los investigadores destacaron además que los efectos positivos se observaron también en grupos vulnerables, sin efectos adversos en hogares de menores ingresos, lo que respalda la implementación de este tipo de políticas en otros países. Cinco pacientes con lupus en Inglaterra entraron en remisión tras ser tratados con una terapia que modifica genéticamente sus propias células, en un avance que, según los médicos, podría ofrecer un tratamiento que permita frenar el avance de esta enfermedad autoinmune crónica. El ensayo fue liderado por la University College London Hospitals y el University College London. El tratamiento, llamado terapia con células T-CAR, consiste en extraer un tipo de glóbulo blanco del cuerpo para modificarlo genéticamente para que identifique y destruya la enfermedad. Una vez logrado esto, se reintroduce en el paciente para que actúe entonces. Esta técnica fue aplicada con bastante éxito por médicos en Londres en pacientes con lupus grave de entre 19 y 50 años. En el ensayo se reclutaron a 9 personas que no habían respondido a ninguna terapia previa. 5 de ellos entraron en remisión en pocos meses, con mejoras rápidas en los marcadores de la enfermedad, incluida una estabilización de su función renal. Los médicos destacaron que esta terapia, que se necesita recibir solo una vez, podría eliminar la necesidad de medicación de por vida. Y aunque advirtieron que se necesitan estudios más amplios, señalan que la posibilidad de encontrar un tratamiento efectivo para frenar el avance de la enfermedad podría dejar de ser inalcanzable. El lupus es una afección que ataca a los tejidos sanos, provocando inflamación y daños en órganos como riñones, pulmones y el corazón. Se estima que alrededor de 5 millones de personas viven con esta enfermedad que afecta principalmente a mujeres. Y un equipo internacional liderado por el astrónomo chileno Matías Jones del Observatorio Europeo Austral caracterizó un sistema planetario tan extraño que desafía las teorías actuales respecto a cómo se forman los planetas. Este estudio fue publicado en la revista científica Nature. La protagonista de este hallazgo es una enana marrón, un cuerpo celeste masivo que se encuentra a medio camino entre ser un planeta gigante y una estrella, demasiado grande para ser lo primero, pero sin la masa suficiente para brillar como lo segundo. Debido a su enorme masa y a una órbita muy alargada, este cuerpo genera una fuerza de gravedad tan destructiva que vuelve inestable cualquier órbita lejana. Aún así, los investigadores descubrieron que 2 planetas logran sobrevivir muy cerca de la estrella, una supertierra rocosa y un gigante gaseoso similar a Júpiter. La presencia de estos mundos en un entorno considerado hostil convierte al sistema en un verdadero desafío entonces para los modelos astronómicos actuales. Los 3 cuerpos se encuentran en el mismo plano orbital, una configuración que permitió a los astrónomos determinar con precisión sus masas y tamaños. El descubrimiento comenzó en el espacio con datos del satélite TESS de la NASA y fue confirmado desde la Tierra mediante observaciones realizadas en el Observatorio La Silla en Chile. Según los investigadores, este hallazgo pone en duda algunos modelos que proponen que los gigantes gaseosos se forman únicamente a grandes distancias de sus estrellas y demuestra que las enanas marrones de baja masa también pueden formarse y evolucionar junto a otros planetas más pequeños. Y en otro tema, un protocolo desarrollado en Chile logró reducir los días de hospitalización en pacientes con shock séptico, en una de las condiciones más graves en cuidados intensivos. El proyecto fue probado en más de 19 países y reconocido por la Journal of the American Medical Association, una de las revistas más prestigiosas de la medicina internacional. El procedimiento, llamado Andrómeda Shock 2, fue desarrollado por los académicos de medicina UC Glenn Hernández y Eduardo Catán. La iniciativa propone utilizar medidas sencillas para reducir el tiempo de estadía en la UCI, revisando signos
como el llenado capilar, que es el tiempo que tarda la piel en volver a su color tras ejercer presión, sin necesidad de herramientas tecnológicas. Para el estudio, los médicos convocaron a más de 800 especialistas en 19 países y aplicaron el proyecto en 1.501 pacientes. Los resultados dieron una disminución de 24 horas en ventilación mecánica, un día menos en la unidad de cuidados intensivos y 2 días menos de hospitalización, lo que reduce las secuelas y la dependencia que podrían tener los pacientes. Los especialistas destacaron que el shock séptico tiene una mortalidad cercana al 40% y que quienes sobreviven suelen quedar con secuelas, por lo que la reacción del equipo médico en las primeras horas es crucial. La revista JAMA reconoció el protocolo con el premio Mejor Trial 2025, destacando su diseño metodológico y su aplicabilidad inmediata en un avance que posiciona a Chile como líder en la investigación del shock séptico. Y un estudio presentado en el Congreso Anual de la Sociedad de Endocrinología 2026 indicó que medicamentos para bajar de peso, como el Ozempic, podrían mejorar los niveles de testosterona y la calidad del semen en hombres con obesidad, lo que podría significar una mejora de la fertilidad masculina. La investigación fue liderada por especialistas de la Escuela de Medicina de Warwick y de los hospitales universitarios de Coventry y Warwickshire en el Reino Unido, quienes analizaron estudios sobre fármacos basados en el receptor GLP-1, utilizados para tratar la obesidad y la diabetes. Los especialistas explicaron que la obesidad puede alterar el equilibrio hormonal masculino y favorecer el hipogonadismo funcional, una condición asociada a bajos niveles de testosterona, menor deseo sexual y problemas de fertilidad. Tras revisar ensayos clínicos con hombres de entre 18 y 65 años tratados con medicamentos como la semaglutida, la liraglutida y la dulaglutida, observaron que algunos pacientes presentaron aumentos en los niveles de testosterona después de 16 semanas de tratamiento. Además, uno de los estudios registró mejoras en la calidad del semen, elevando el porcentaje de espermatozoides con morfología normal de 2 a 4%. Sin embargo, los autores advirtieron que la evidencia todavía es limitada y que es necesario realizar investigaciones más amplias para confirmar los resultados. Así cerramos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos reencontramos en otro capítulo de Futuro 360.